Buenas tardes, soy la ingeniera Lourdes Ortega Alfaro, miembro del subcomité de difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradecemos mucho su presencia en este webinar organizado por por el Comité de Gerencia de Proyectos, enfocado en conocer las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, y nuestro ponente, el ingeniero Sergio Antonio del Río Herrera, miembro del Comité de Gerencia de Proyectos y director de Proyectos Especiales y Riesgos en FOA Consultores, quien nos hablará el día de hoy sobre cómo manejar los riesgos en un proyecto. Muchas gracias, ingenieros, y a todas las personas que se están conectando a esta plática por acompañarnos. Cedo la palabra al coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo que nos hará favor de hacer una exposición en uno de los temas más interesantes y probablemente habría que analizar hasta qué grado de profundidad tenemos que tratarlo, porque es un tema que yo diría que debe ser de los primeros, si no el primero, en llevarse a fondo sus estudios, dado que de este tema depende o no la realización de los proyectos. Entonces, pues agradecemos mucho al ingeniero Sergio Antonio del Río. Sergio, muchas gracias por tu colaboración como siempre y pues no quiero invertirles más tiempo, al revés, dejo en manos del ingeniero Sergio Antonio la exposición, repito, de este interesantísimo tema que con toda seguridad despertará muchas dudas y muchos comentarios por parte de ustedes. Muchas gracias, ingeniero Lourdes Ortega. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra al ingeniero Sergio del Río, me permitiré leer su semblanza. El ingeniero Sergio del Río es un ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que cuenta con una maestría en Ingeniería, Investigación de Operaciones por la UNAM, maestría en Banca de Desarrollo, Development Banking por The American University de Washington, D.C., diplomado en Ingeniería Financiera de Monterrey, diplomado de Alta Dirección por el IPADE, diplomado en Asociaciones Público-Privadas por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con más de 20 años en posiciones directivas en banca corporativa y de financiación de proyectos en bancos líderes de México. Experiencia de más de 10 años en consultoría en proyectos de infraestructura, especialidades en planeación estratégica y financiera, banca corporativa, finanzas corporativas, modelación financiera. Su experiencia en administración de riesgos de proyectos incluye la responsabilidad de la gestión de riesgos del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Actualmente es director de proyectos especiales y riesgos en Felipe Ochoa Consultores, FOA Consultores. Adelante, ingeniero Sergio, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lourdes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Está? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Comité Técnico de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El día de hoy yo quiero platicarles de aspectos básicos de la gestión de proyectos. Para eso vamos a ver estos puntos, básicamente qué pasa con los riesgos en los proyectos, cómo se maneja la gestión de riesgos para atender estos proyectos, y después los siguientes puntos son las etapas básicas de la gestión de proyectos, donde empezaremos con la parte de planeación, la identificación de riesgos, cómo se evalúan, formas de tratarlos y planes de mitigación para atenderlos, monitoreos, y terminaremos con algunas reflexiones finales sobre el tema. Permítanme iniciar, si vamos a hablar de riesgos de un proyecto. Bueno, ¿qué es un proyecto? Unos conceptos básicos. ¿Qué es un proyecto? El Project Management Institute
dice que un proyecto es un esfuerzo temporal para el logro de un objetivo. Este objetivo puede ser un producto, un servicio o un resultado único. En este caso, por mi deformación, pues vamos a hablar de proyectos. Los ejemplos que usaremos es proyectos de infraestructura, de ingeniería civil, ¿sí? Y básicamente un proyecto lo que hace es cambia una situación actual. No existe algo y este proyecto hace que haya algo nuevo. Y el éxito del proyecto depende de que se cumplan ciertas hipótesis que hacemos sobre el tamaño, el alcance del proyecto, la calidad, un costo esperado y un tiempo. O sea, son supuestos que si se cumplen estos supuestos, tendremos un éxito en el cumplimiento de nuestro proyecto. Y por lo mismo, pues esto se desarrolla en el mundo de la incertidumbre. O sea, nunca tenemos toda la información necesaria para asegurar que las hipótesis que están atrás del cumplimiento de ellas para lograr nuestro proyecto existen. Por otra parte, bueno, ¿qué es un riesgo? Un riesgo se puede definir, es un evento incierto. Se puede o no materializarse este evento. Pero si este evento incierto se materializa, representa una desviación, afecta a los objetivos del proyecto. Como vamos a ver más adelante, esta desviación puede ser positiva o negativa. Para que haya un riesgo, siempre existe una causa. Como dice ahí, la causa es el desencadenante, es la fuente que contribuye a que el riesgo ocurra. O sea, no puede haber un riesgo si no existe una causa precedente. Y muy importante, la causa es un evento que ya ocurrió, que está ocurriendo o que tenemos la certeza que va a ocurrir. Si esta causa es completamente hipotética, no estamos en un riesgo, porque necesitas que esa condición se dé o que estemos de seguros que se va a dar. Por otra parte, pues la materialización de este riesgo tiene un efecto, una consecuencia en el proyecto. Y estas consecuencias pueden ser negativas, que se llaman amenazas, o positivas, que sería una oportunidad. Aquí vamos a hablar en términos generales, desde el punto de vista de amenazas, que digamos es el planteamiento más común, pero vamos a ver de los dos aspectos. ¿Qué no es un riesgo, por otra parte? Un riesgo no es una problemática. Una problemática es un riesgo que ya se materializó. Entonces, la manera de atender un problema es diferente. Es algo que ya ocurrió, algo que ya afectó el proyecto, ¿sí? Bien dicen que gestionar problemas, pues es gestionar el fracaso, ¿no? Entonces, una problemática es un riesgo que se materializó. También tendemos a confundir un riesgo como el incumplimiento del objetivo, ¿no? O sea, un riesgo no es un retraso en el cronograma del proyecto. Eso ya es una consecuencia. Muchas veces también podemos confundir un riesgo con una causa, con impactos o simplemente una preocupación. Una preocupación es una causa que es completamente hipotética y no debería considerarse como un riesgo. Aquí de manera muy esquemática podemos ver un proceso típico de la constitución de un proyecto, ¿no? Pues tiene un inicio, la parte de planeación, se ejecuta, se monitorea y se cierra. Sin embargo, se presentan los riesgos. Los riesgos son todo aquello que hace que cambien los objetivos de mi proyecto. ¿Y por qué es importante atender estos riesgos? Aquí es una estadística muy interesante, reciente, del Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Fíjense, las barras de la derecha indican
que del 100% del análisis que se hicieron sobre proyectos que se llevaron a cabo, solamente la mitad se hicieron siguiendo el presupuesto planeado desde un inicio. El 8% cumplió con el presupuesto y con el calendario de ejecución. Y solamente medio punto porcentual de estos proyectos se cumplieron en presupuesto, en tiempo y con los beneficios esperados. Entonces como decía Pepe al principio, la gestión de los proyectos es fundamental para el buen desarrollo de un... Aquí empezaremos viendo ya qué sería la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, como lo podemos observar, es un esfuerzo proactivo, no es reactivo. Tenemos que adelantarnos para identificar, analizar y responder a un evento de riesgo. Normalmente lo que buscamos con el proceso de gestión de riesgos es maximizar las probabilidades de éxito del proyecto. Es decir, buscar minimizar las amenazas, pero también aprovechar maximizando las oportunidades que se puedan presentar. Importantísimo es generar una cultura de gestión de riesgos proactiva. Esto no es un tema del departamento o de la dirección o del área que gestione los riesgos. Esto tiene que permear en toda la organización a través de la implementación de procesos formales, que todo mundo que participa en un proyecto tenga esta conciencia y esta educación sobre la gestión de riesgos. Identificando oportunidades de mitigación. Esto va a permitir establecer fondos de contingencias. O sea, el poder cuantificar estas bolsas tanto en dinero como en tiempo para hacer frente a las desviaciones esperadas en un proyecto. También va a permitir que los grupos que participan, los stakeholders, los grupos de interés, tengan conciencia de este tema. Por supuesto, esto ayudará a la mejor toma de decisiones y al final esto produce una base de conocimientos de la organización en el devenir del negocio del proyecto. Los riesgos los podemos insertar en el área de conocimiento de la gestión de riesgos. Acuérdense que la gestión de riesgos tiene 10 áreas, desde la integración, los alcances, tiempo, costo, etc. Y los riesgos es una parte de esta gestión o estas áreas de conocimiento. Aquí estamos poniendo los riesgos como una caja más, pero yo más bien veo los riesgos como un tema que abarca a todas las demás áreas de conocimiento en la gestión de proyectos. De esta manera que es fundamental que los riesgos tienen que estar, el área de riesgos o la gestión de riesgos debe estar perfectamente coordinada con el resto de las áreas de conocimiento. Y ya en sí, el proceso de gestión de riesgo es un proceso, aquí lo presentamos con 5 grandes elementos. Hay varias maneras de representarlos. La evaluación cualitativa o cuantitativa la podemos separar, etcétera. Pero digamos, estos son los 5 los grandes temas, ¿no? Básicamente tomados tanto del PMBOK, del Project Management Institute, como del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos la planeación, el inicio del proceso, la identificación de riesgos, ahorita vamos a platicar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los mismos, después cómo los vamos a atender, a tratar a través de planes de mitigación y siempre monitoreando y controlando. La gestión de riesgos siempre es un proceso dinámico, como se ve ahí, ¿no? No es lineal donde empieza y termina, sino siempre está esto de manera continua, dinámica. Permítanme empezar con la planeación de la gestión de riesgos. La planeación de la gestión de riesgos es aquel proceso que nos permite definir el cómo vamos a realizar esta gestión o estas actividades de riesgos.
En esta vamos a identificar quiénes son los actores involucrados, o sea, cuál va a ser el rol de cada uno de ellos, cuáles van a ser las normas, políticas y procedimientos que se van a usar para llevar la gestión de riesgos, cuáles son los roles, las responsabilidades de cada uno de estos actores, formas, formatos, herramientas, etcétera, que se van a aplicar para la gestión de riesgos. Aquí importante es mencionar que la experiencia nos dice que tenemos que abordarlo con un enfoque de sistemas, integral, holístico, ¿no? Con la más alta prioridad y con todo el poder necesario para que eso pueda implementarse en el proyecto y no sea un departamento más dentro de estas organizaciones. Esto debe de venir desde el top de la organización o de la gerencia o de la dirección del proyecto, ¿sí? Al final de todo este proceso, el producto principal es el plan de gestión de riesgos, un documento que además es un documento dinámico, que eso se va actualizando y se va actualizando durante la vida del proyecto. Uno de los temas que incluye este plan muy importante tiene que reflejar el apetito de la organización, del apetito al riesgo. Es decir, qué tanto la entidad dueña y gestora del proyecto tiene sobre la incertidumbre y está dispuesta a aceptar con miras a una recompensa en este caso. Así podemos ver que este apetito al riesgo se mide con una matriz de impacto, básicamente, donde del lado derecho tenemos los criterios. En este caso, estamos usando el tiempo, el costo, el alcance y la calidad, que son los típicos. Y en este caso, es una matriz de cinco niveles, donde desde el lado izquierdo es el menor nivel de impacto y hacia la derecha, hacia el rojo oscuro, es el mayor nivel de impacto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo completamente ilustrativo. Cada organización tiene que reflejar este apetito o aversión al riesgo de esta manera, ¿no? En este caso, en el tiempo estamos diciendo, si el cronograma se atrasa menos del 5%, pues es sí. O sea, no significa nada para el proyecto, pero si el atraso es del 30% más, ya estamos en un nivel realmente preocupante o crítico. Y así, lo mismo en el coste. En este caso, cualquier desviación hacia arriba o un incremento de $1 millón, menor hasta $1 millón, es insignificante, pero en este caso, si el incremento de presupuestos arriba de $100 millones, ya es crítico, ¿no? Por supuesto, esto es completamente relativo en función del tamaño del proyecto. Así lo mismo está el alcance y la calidad, estamos verbalizando, ¿no? El impacto sin impacto significativo hasta un impacto grave que pudiera hasta llevar a la cancelación del proyecto. Y lo mismo con la parte de la calidad. La otra parte de estas matrices es la matriz de probabilidad. O sea, estos impactos que generaría un riesgo, ¿cuál es la probabilidad de que se lleve a cabo o se materialice? Y esta es también una matriz de probabilidades igual de 5 niveles, desde lo más remoto en el verde oscuro del lado izquierdo, que es muy poco probable que ocurra, hasta es muy probable que ocurra durante el tiempo de ejecución. Y esto se puede describir de diferentes maneras de acuerdo a cada organización, pero este es de manera ilustrativa como un ejemplo, ¿no? La siguiente etapa es la identificación de riesgos. Aquí la identificación de riesgos, en este proceso determinamos los riesgos que pueden afectar el proyecto y los documentamos. Es fundamental una buena descripción de los riesgos. Esto permitirá que todos los elementos de la organización de cualquier nivel los entiendan,
se tenga un lenguaje común a la hora de describir o medir los riesgos, que sea parte de la cultura del DNA, como dicen, de la organización, para que además con esto podamos analizar y gestionarlos eficazmente. Existen diferentes técnicas para identificarlos, desde el análisis documental de proyectos similares, o sea, aprender qué sucedió en otro tipo de proyectos de la misma naturaleza. El análisis de los participantes, cada uno de estos participantes tiene algún rol en el proyecto, las opiniones de ellos. Algo que es muy útil y muy usado son estas líneas de control o riesgos estándar. O sea, por la naturaleza del proyecto, hay cierto tipo de riesgos que están relacionados por el tipo, por ejemplo, un proyecto de tipo lineal, una carretera, un ferrocarril, un gasoducto, que atraviesan un sinnúmero de predios o terrenos, pues el riesgo del derecho de vía es típico de esa situación. Lo mismo, riesgos relacionados con zonas sísmicas, pues eso genera un tipo de riesgos típico de este tipo de proyectos. Por supuesto, la opinión de los expertos, que ya pasaron por este tipo de situaciones. Otra de las técnicas muy útiles es apoyarse en la estructura desglosada de trabajo, en los WBS, donde si se hace un análisis adecuado de todo el proyecto y se plasma en una estructura desglosada de trabajo, cada una de las actividades se puede analizar y desde el punto de vista de gestión de riesgos, identificando qué riesgos pueden aplicarse que impidan que esas actividades se lleven a cabo en tiempo y en forma. Por supuesto, hay sesiones participativas donde todos estos actores están presentes e intercambian opiniones y se registran, ¿no? Muy importante en este proceso es, entre más pronto en el proceso del desarrollo del proyecto se identifican los riesgos, siempre será menor el costo y el esfuerzo para mitigarlos. O sea, la gestión de riesgos empieza desde la planeación hasta, y no se termina, como vamos a ver, en el cierre o en el arranque del proyecto, porque el proyecto tiene una vida que es mucho más larga que la misma duración de la construcción, ¿sí? Al final de esta actividad, el principal producto es un registro de riesgos. Este registro de riesgos o la identificación de riesgos, muchos especialistas, y yo me incluyo en ellos, consideramos que es la fase, yo creo que más importante del proceso de gestión de riesgos, ya que solamente cuando están debidamente identificados los riesgos vamos a poderlos medir apropiadamente, vamos a poderlos asignar a aquella persona o ente que pueda gestionarlos de la mejor manera para al final atenderlos correctamente. Todo esto buscando pues maximizar la gestión de riesgos. Sin embargo, describir un riesgo no es trivial. O sea, la experiencia nos dice que cuesta trabajo hacerlo de manera clara, comprensible, precisa y además con el mínimo número de palabras, ¿no? Por supuesto, la descripción debe incluir la causa, el evento y el impacto, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Sí. La causa es una situación actual, es que actualmente no se cuenta con el estudio de impacto ambiental. O sea, y es un evento ya cierto, no decir si no se contara con el estudio de impacto, no, en este caso ya no se cuenta con el impacto. Entonces puede haber el riesgo de no obtener la autorización de la Semarnat en una fecha X y eso impactaría en un retraso en la ruta crítica de una parte específica del proyecto, en este caso vialidades, por ejemplo, ¿no?
Unas recomendaciones para ayudar a una adecuada descripción de un riesgo es usar criterios que se llaman tipo SMART, ¿no? Por las siglas en inglés. S de específico, M de medible, atribuible, realista y en tiempo, ¿no? Entonces, específico, cada riesgo debe tener un registro, ¿no? Es más, una misma causa puede derivar en varios riesgos, entonces cada uno de ellos debe estar especificado o descrito. Debe ser medible, quiere decir, debe incluir algo que podamos, una métrica que permita ser evaluado, que permita decir vamos arriba, vamos abajo, vamos bien, vamos mal. Si no se puede medir, no se puede controlar, ¿no? Atribuible debe estar específicamente dirigido a algún elemento del proyecto. No tratemos de evitar de hablar de manera general, sino especificarlo a alguna parte del proyecto. Debe ser realista, debe estar dentro, como lo mencionamos ahí, dentro del marco de posibilidades del proyecto y del ente que lo gestiona, y debe estar ubicado en el tiempo. Si no, no es suficientemente útil. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, unos ejemplos de la parte específica y medible, ¿no? Dice, la nueva administración estatal podría no darle prioridad al proyecto, pero esta es un poco vago, ¿no? ¿Qué es no darle prioridad al proyecto? Algo más adecuado podría ser que no se licite la fase 1 del proyecto dentro de los primeros 3 meses después de la toma de posesión de la nueva administración estatal, por ejemplo, ¿no? O sea, algo muy específico y que podamos saber con certeza cuándo. En la parte de realista, muchas veces podemos identificar situaciones como decir que en caso de sismo la superestructura pudiera estar subdimensionada, pero resulta que el proyecto no está localizado en una zona sísmica, ¿no? Entonces ese tipo de riesgos pues no es realista, no debería incluirse en este caso. En la parte de atribuible se podría decir algo como demoras en la adquisición del derecho de vía podrían generar retraso en el programa. Está muy general, ¿no? En este caso, imagínense el derecho de vía de una carretera. Bueno, pues, ¿en qué parte de la carretera? ¿En toda la carretera? ¿En algún tramo, etcétera, ¿no? Algo más adecuado podría ser algo como no adquirir el predio El Limoncito, en este caso, antes de X fecha, y entonces podría retrasar en 3 meses los inicios de este tipo de trabajos en tal tramo, ¿sí? Y por último, en lo que se refiere al tiempo, una descripción no adecuada es no se tenga en tiempo la autorización de construcción. A diferencia de decir, no se apruebe el permiso de construcción en los próximos 3 meses. O sea, algo que nos diga exactamente cuándo pudiera ocurrir ese riesgo. La otra cosa muy importante es clasificar estos riesgos, porque lo que va a suceder es que vamos a tener muchos riesgos, pero cómo los manejamos, cómo los agrupamos, cómo los clasificamos para atenderlos o gestionarlos. Lo que sucede, no existe hoy en día un consenso de cómo clasificarlos. Cada quien los clasifica pues como mejor lo cree. Yo les voy aquí a presentar una propuesta de identificación de riesgos que usamos en FOA, que nos ha resultado y lo hemos usado en proyectos realmente muy grandes, a mega proyectos así de miles de millones de dólares. Este es un modelo que usa un enfoque sistémico, o sea, hay que verlo lo más integral, lo más amplio posible. Creemos que es adaptable a cualquier tipo de proyecto y básicamente se concentra en tener claro el objetivo que hay que proteger,
Y lo vamos a ver que a veces eso no es trivial. O sea, si el objetivo está mal planteado, toda la gestión que hagamos no va a tener sentido, ¿no? Y por supuesto, para poder saber si ese objetivo se está cumpliendo o no, necesitamos definir parámetros que lo podamos medir. Y siempre va a haber un proceso, un procedimiento para llevar a cabo la consecución del objetivo. Y para ese procedimiento pues, se van a usar recursos de todo tipo y una estrategia para usar esos recursos. Y al final va a haber fuentes que van a generar riesgos. En ese sentido, este modelo de identificación de riesgos empieza con el objetivo y les voy a poner unos objetivos extremos para ilustrar que es muy importante cómo definamos el objetivo. Las corrientes más modernas dicen que en un proyecto no entrega un edificio, no entrega una estructura, lo que entrega es un valor, definido como ustedes quieran. Una carretera no es un pavimento, etcétera. Una carretera es un medio que va a comunicar ciertos puntos, etcétera. O sea, al final, todo proyecto lo tenemos que ver desde el punto de vista de valor. Un proyecto es para entregar valor, no una infraestructura. Y aquí es un ejemplo que les quiero compartir. Es un imponente puente, que es el puente de la isla Ruski. Este es el puente de cable más largo del mundo. Tiene unos 3 kilómetros de largo. El claro entre los dos soportes es de más de 1 kilómetro. La altura, pueden pasar embarcaciones hasta de 70 metros de alto. Es una cosa impresionante. Conecta la ciudad de Vladivostok, que está en esa península, con la isla Ruski, que está, creo que es en el este de Rusia. En este caso ahora Rusia, por donde hace frontera con Japón. Es un puente que está diseñado para condiciones climáticas extremas, pues por la zona donde está localizado. Permite soportar variaciones de temperatura entre menos 30 a más 30, vientos de 130 kilómetros, olas de 6 metros. Creo que ahí se forman costras de hielo en el agua de 30 centímetros. Lo construyeron en 43 meses, que yo creo que es un tiempo récord, y un costo importante de más de $1,000 millones. Puede manejar hasta 50,000 vehículos diarios, que es un mundo de vehículos. Pero resulta que la isla que conecta tiene 5,000 habitantes. ¿Sí? Entonces tenemos un puente que conecta dos extremos donde de un lado realmente no hay nada. ¿Sí? Este fue un puente que se hizo por otro tipo de objetivos de tipo político para demostrar la capacidad, en este caso, en esa época era soviética de esto, ¿no? Entonces, se entregó una estructura impresionante, muy bien, pero el valor, pues, podría estar en duda, ¿no? Por otro lado, tenemos otro proyecto, los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Pues es un proyecto. El proyecto, si lo vemos como edificios, bueno, pues se construyeron un estadio muy importante, varias otras estructuras para alojar otro tipo de juegos, la Villa Olímpica, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el objetivo que se planteó fue usar el poder de los Juegos Olímpicos para inspirar cambios duraderos en la sociedad, antes, durante y posterior a los Juegos. Ese es diferente el objetivo, ¿no? No son edificios, es valor. Y ese es el objetivo que había que ponerle atención. Y esto fue lo que sucedió, ¿no? Hubo un empuje sustancial a la economía británica. Hubo temas de tipo social importantes, como inspiraron a la generación de niños y adolescentes de esa época. Apoyó el crecimiento de la industria turística.
se crearon nuevos estándares de sustentabilidad, o sea, todos los edificios usaron otro tipo de estándares avanzados desde el punto de vista de sustentabilidad para la época, y transformaron el perfil socioeconómico del este de Londres, que fue donde se desarrollaron, que era una zona muy deprimida en la ciudad. Entonces, esto nomás para ejemplificar un poco lo importante que es tener muy bien claro el objetivo. De ahí parte todo, ¿no? Y este objetivo pues, lo tenemos que medir de alguna manera con costo, que digamos serían aquí los 4 parámetros más usados. Y siempre va a haber un proceso para llevarlo a cabo. Esto es de manera ilustrativa, ¿no? Planear, licitar, contratar, construir, operar. Y siempre para esto vamos a tener una serie de recursos, desde las personas, dinero, recursos materiales, las reglas y la cultura corporativa. Y siempre hay una estrategia para manejar esto, ¿no? Entonces siempre tenemos unos recursos, los empleamos de cierta manera para llegar a este objetivo y lo medimos de esta manera. Sin embargo, empiezan a aparecer los riesgos. Aquí hay fuentes de tipo económico-financiero. Estas fuentes que generan riesgos, por ejemplo, aquí nosotros lo definimos como los riesgos de tipo económico-financiero, son aquellos factores determinados por el desempeño de la economía y el manejo de los recursos financieros, ¿no? Y aquí tenemos pues tasas de inflación, tasas de interés, tipo de cambio, etcétera, ¿no? Cosas más financieras es costo de capital, el costo del crédito, condiciones, etcétera, ¿no? Otras fuentes son el entorno físico y el medio ambiente, o sea, el lugar donde está inserto nuestro proyecto. Aquí cuando decimos medio ambiente, no confundir con legislación de medio ambiente. Esos son temas legales o normativos. Aquí estamos hablando del entorno físico. Y aquí estamos hablando de condiciones meteorológicas, la parte geotécnica, climática, etc. Y así tenemos lo político, factores determinados por los gobiernos y los actores políticos, etc. Tenemos lo social, el ambiente social, aquí están manifestaciones públicas, etc., ¿no? Tenemos lo comercial, que básicamente es la parte de clientes y proveedores, que esto puede haber riesgos derivados del nivel de precios, la demanda, por supuesto, etc., ¿no? Tenemos lo administrativo operativo, que es la parte de la gestión administrativa operativa del proyecto, y aquí tenemos ejemplos de ellos. Tenemos la parte de seguridad, o sea, aquello que pueda causar daños tanto en las personas como en la propiedad, ¿no? De los tipos que hay aquí. Tenemos la parte técnica y tecnológica, que son todos aquellos factores de índole técnico y innovación tecnológica o tendencias. Aquí estamos hablando de procedimientos constructivos, la secuenciación, la automatización, el tipo de maquinaria. Esos son factores que pueden generar riesgos. Y por último, la parte legal regulatorio, que tiene que ver con la legislación y normatividad, que puede ser la legislación o normativa externa, que son leyes, etcétera, y lo interno, que serían las políticas de la empresa o del organismo. Entonces, digamos, este es el modelo que usamos para clasificarlos. Y esto nos permite, así rápidamente, un ejemplo. Este es un proyecto que es suministrar gas a una central de ciclo combinado. Estos son 12 riesgos donde el que esté en azul es una oportunidad. Y si los empezamos a mapear, cada uno de ellos, en la fase y el tipo de riesgo, por ejemplo, aquí nos ayuda a decir que aquí la mayor parte de los riesgos están en la fase de construcción y vienen y son de tipo comercial y social. Esto nos ayuda a gestionarlos, a ubicarlos, etc., ¿no? Aquí estamos hablando de 12 riesgos, pero en un proyecto pues son mucho más, de otra escala, ¿no? Por supuesto, estos riesgos se tienen que registrar. Este es un ejemplo, ¿no? Donde ponemos la fase, la probabilidad, el tipo, tratamiento, etc., ¿no?
Y este registro puede ser manual en una hoja de Excel hasta sistemas automatizados. Por ejemplo, aquí este es uno, el PGRIS, que nosotros hemos desarrollado, que nos permite pues, gestionar proyectos muy complejos y muy grandes. Rápidamente, después hay que evaluarlos. Evaluarlos es priorizarlo. Y básicamente, porque es demasiado caro o ineficaz responder a todos los riesgos, ¿no? Tenemos que priorizarlos y concentrarlos en aquellos que son los más importantes, ¿no? Que pueden ser por la calificación de riesgo, que ahorita lo vamos a ver, y siempre pues los de alta prioridad son los que hay que atender primero. Hay algo en particular, son aquellos riesgos de alto impacto y muy baja probabilidad que no pueden ser mitigados. Han oído hablar de los cisnes negros, ¿no? O sea, un ejemplo fue pues esta pandemia que estamos sufriendo. Es un riesgo de muy alto impacto, pero pues, realmente nadie lo vio venir, ¿no? La evaluación cualitativa, la evaluación de riesgo, básicamente se obtiene, es el resultado de calcular la probabilidad de ocurrencia, en este caso es un 3, en este ejemplo, perdón, el impacto es un 3, el nivel 3, con una probabilidad de ocurrencia 4, el nivel de riesgo pues, es 12. Y esto se mapea en un mapa de calor, donde lo más caliente, los rojos son los más críticos, ¿no? Probabilidad muy alta con un nivel de impacto muy alto, y así se va hacia lo verde, ¿no? Esta es una manera de representarlos también. Y se priorizan del más alto riesgo al menor, donde los riesgos prioritarios en general son los rojos en este caso y los ámbar, ¿no? La otra evaluación es de tipo cuantitativo. Aquí es analizar desde el punto de vista numérico el efecto del riesgo, ¿no? Y normalmente se lo aplicamos a los riesgos de mayor nivel, ¿sí? Básicamente, aquí usamos diferentes técnicas y métodos de tipo analítico, como son las simulaciones tipo Monte Carlo, con software que existe, la técnica de valor monetario esperado, que básicamente es multiplicar el impacto desde el punto de vista monetario por su probabilidad, etcétera, ¿no? Estas son unas representaciones de los tipos de reportes que generan este tipo de software, y esto básicamente nos ayuda a cuantificar reservas contingentes de nuestro proyecto, tanto en tiempo como en duración, ¿no? La siguiente etapa es cómo vamos a tratar estos riesgos, ¿no? Y la etapa del tratamiento y el plan de mitigación es el proceso para desarrollar y ejecutar las opciones y acciones tendientes a reducir estas amenazas o mejorar las oportunidades que se podrían presentar. Cada riesgo, en este caso los prioritarios, deberán tener su tratamiento y su plan de mitigación. En la parte de tratamiento, en este caso vamos a hablar de las amenazas. Hay 4 maneras de tratarlos. Se pueden evitar, o sea, es eliminar por completo la amenaza, ¿sí? Y normalmente el momento más oportuno es al principio de la actividad, ¿no? Por ejemplo, si hay un riesgo de no obtener el derecho de paso en cierto predio, haciendo que pues, se detenga el proyecto, pues podemos eliminar, pues movemos el trazo, le damos la vuelta y eliminamos ahí la amenaza por completo, ¿no? Transferir, pues es pasar la responsabilidad a alguien que tiene mayor capacidad de manejarlo, ¿no? Básicamente es un subcontrato, puede ser a alguien, ¿no?, que sea especializado en algo, o un seguro. Un seguro es una transferencia de riesgo mediante el pago de una prima, la asegurada toma cierto riesgo. Mitigar, pues es todo lo que hemos estado platicando, son acciones que lo que buscan es reducir la probabilidad de ocurrencia o el nivel de impacto del proyecto. Y aceptar, pues es adoptar
el riesgo, no hacer nada y aceptar si se presenta, pues aceptar el impacto de esto. Un ejemplo sencillo pues es la variación de ciertos insumos, pues hay el riesgo de que suban de precio, pero pues después de analizarlo vemos que estamos en posibilidad de manejarlo y lo aceptamos. Esto mismo hay cuando hablamos de oportunidades. Aquí las oportunidades es explotar la oportunidad. En este caso es eliminar la incertidumbre y estar seguros de que vamos a hacer uso de esta oportunidad, aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, si se identifica en un proyecto que ciertas reservas territoriales pueden incrementarse de valor pues podemos aprovechar esa oportunidad pues comprando esa reserva y nos aseguramos de que si se da eso, vamos a tener la oportunidad explotada, ¿no? Mejorar son acciones para mejorar la probabilidad y el impacto positivo de la oportunidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, asignar ciertos recursos para adelantar el cronograma y poder cobrar un premio porque contractualmente así está establecido. Compartir, pues pasar la oportunidad a un tercero que esté en mejor posición de capturar los beneficios. Aquí puede ser la asociación con un tercero para enfrentar un proyecto. Y aceptar, pues es tomar la ventaja, pero sin buscarla, ¿no? O sea, si en pusimos el ejemplo de si existe la oportunidad de que eventualmente el contrato que estemos haciendo el proyecto se pueda ampliar, pues si se da, pues sí, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Aquí, cada plan de mitigación debe tener algunos elementos, ¿no? Cada causa debe tener de riesgo debe tener su correspondiente acción de mitigación. Cada plan de mitigación tiene que tener asignado un dueño, ¿sí? Este dueño, como dicen, con nombre y apellido. O sea, tiene que haber alguien responsable del riesgo, del plan de atender este riesgo. Si no, no se obtienen resultados. Y por supuesto, tiene que tener el poder, el empowerment y los recursos suficientes para atender el riesgo con el plan de mitigación. Los planes de mitigaciones cuestan en recursos físicos y financieros. Y por supuesto, los recursos para mitigarlos deben ser bastante menores que el impacto del riesgo si se materializa. Debe haber trazabilidad y debe haber un disparador de la respuesta. Ahorita lo vemos más adelante. Y lo mismo, estas acciones de mitigación deben de tener estas características igual del SMART, ¿no? O sea, deben ser específicas, deben de expresar exactamente lo que se quiere, que no haya lugar a duda. Deben de medirse, o sea, ¿cómo sabemos si tuvimos éxito o estamos teniendo éxito o no en el plan de mitigación? Por supuesto, deben ser viables, deben ser relevantes, o sea, no tiene caso manejar acciones de mitigación que no impacten o vayan a la causa fundamental del riesgo, y deben de tener una fecha de compromiso. Y como dijimos, todos deben tener un área y responsable de cada acción. Aquí es un ejemplo rapidísimo de un plan de tratamiento. El riesgo es, dado que el trazo de proyecto va a cruzar por un predio y no tenemos derecho de paso al día de hoy, si se interrumpe va a tener un coste, etc. Entonces, la acción es cambiar de trazo y el disparador es, si para tal fecha no se ha logrado el derecho de paso, hay que usar el plan B y darle la vuelta, ¿no? Algo así debe ser. Y el otro concepto importante es, no importa que demos un tratamiento, un plan de mitigación a un riesgo, puede, después de haberse implementado este tratamiento, quedar lo que se llama un riesgo residual, o sea, que no sea posible desaparecer el impacto esperado con la medida de mitigación, y también hay que estar conciencia de que puede haber este riesgo y hay que medirlo y evaluarlo, ¿no? El otro
Otro concepto interesante es quién debe atender el riesgo, ¿no? Entonces, de manera ilustrativa, es un proyecto donde estamos desde el contratista que está directamente en la obra hasta el dueño que está acá arriba, ¿no? Entonces, los riesgos que están sujetos en el contrato, porque al final de cuentas un contrato es un instrumento para manejar riesgos, el contratista va a ser el encargado de atender eso. Conforme van subiendo los riesgos en impacto, va subiendo el nivel de gestión o responsable de gestión hasta llegar al dueño, ¿no? Entonces, de manera ilustrativa. La otra cosa es, como dijimos al principio, es al inicio del proyecto cuando podemos evitar el mayor número de riesgos al menor costo. Es donde tenemos mayor incidencia en cambiar o afectar el proyecto para mejorarlo, ¿no? No es lo mismo borrar una línea de papel en un plano que una barra o una estructura ya completa, ¿no? Entonces, hay que evitar antes de mitigar, hay que mitigar antes de transferirlos y aceptarlos, pues si no hay más remedio, ¿no? Por último, el monitoreo y el control, ¿no? El monitoreo y el control es el proceso que nos va a permitir tomar decisiones por parte del equipo encargado del proyecto conforme vamos teniendo información de cómo se van desenvolviendo la gestión de riesgo, ¿no? Los beneficios, pues, es la única manera de saber si nuestras acciones implementadas para atender los riesgos están surtiendo efectos y nos permite, pues, ir mejorando la gestión de riesgo, ¿no? Pues básicamente este es un proceso igual, es continuo, es dinámico, se planea, se ejecutan las acciones de mitigación, se monitorean así. Entonces, lo que va a suceder es que esto va a producir solicitudes de cambio para ir ajustando la planeación y poder actualizar el proceso de la gestión del proyecto. Básicamente, usamos el registro de riesgos, nuestro plan y los datos de desempeño. Un dato, por ejemplo, datos de desempeño fundamentales, pues es cómo va el cronograma, cómo va el presupuesto. Si hay desviaciones, pues quiere decir que algo está sucediendo que está afectando. Riesgos que se están materializando, que están afectando el riesgo. Pues hay diferentes técnicas, ¿no? Es el análisis del desempeño del proyecto, analizar cómo van las reservas, auditar los riesgos, cómo se está haciendo la gestión. Y al final, pues vamos a tener un documento que nos diga cómo vamos y las lecciones aprendidas. Con esto podemos saber si la respuesta ha sido eficiente, la respuesta para atender el riesgo ha sido eficiente, si hemos eliminado el riesgo o todavía hay un riesgo residual, si no ha sido eficiente la respuesta, qué se requiere para ajustarla, si el disparador de la respuesta fue adecuado, o se tardó demasiado o es demasiado temprano y eso cuesta dinero. Reevaluar el nivel de riesgo, porque esto va cambiando. Puede un riesgo con el tiempo ir empeorando o contra lo esperado que era que fuera mejorando el nivel de riesgo. Para esto nos ayuda a planificar respuestas a nuevos riesgos que surjan o los actuales que hayan variado en nivel, ¿no? Esto pues, nos va a permitir estar analizando los niveles de las reservas que mantenemos o si hay que ajustarlas. Por supuesto, aquí registramos si se desactivaron los riesgos y pues se salen de la lista, pero se tienen ahí o si hay algunos nuevos. Y todo esto pues ocasiona que se soliciten cambios en la documentación del proyecto derivado de la gestión de riesgo. Entonces yo quisiera con esto terminar diciendo pues la gestión de riesgos es un proceso dinámico, continuo,
unas reflexiones finales es que pues es indispensable la adecuada gestión de riesgos para asegurar el éxito de un proyecto. O sea, por naturaleza, los proyectos tienen riesgos, van a estar sujetos a riesgos. Y este enfoque de gestionarlos tiene que ser preventivo y proactivo, ¿sí? Siempre adelantarnos y no estar reaccionando. Y muy importante, no solo las amenazas, sino también nos ayuda a detectar oportunidades. La gestión de riesgos nos permite enfocarnos en lo relevante, ¿no? En lo que se haya definido, cuáles son los impactos importantes del proyecto, en este caso, pues, el tiempo, el costo, etc., ¿no? Importantísimo, pues, que en los criterios que se usen de impacto y probabilidad refleje adecuadamente el apetito de riesgo de la organización, ¿no? La gestión de riesgos es un asunto de todos, de toda la organización involucrada. No solamente es responsabilidad del área de riesgo, ¿no? Como alguien dijo, debe estar en la sangre, en el ADN de la organización, y esto implica pues todo un proceso de concientización, de capacitación. Es un proceso continuo y no nada más es cuando se inicia el proyecto, se hace una identificación de riesgos y ahí se olvida todo y se echa al cajón el programa de riesgos. Es un proceso dinámico, siempre es durante toda la vida del proceso, tanto de la construcción como de la operación del proyecto. Y por supuesto, si no hay seguimiento, esto no tendría sentido, ¿no? Y yo con esto terminaría. Muchas gracias, ingeniero, por una presentación tan completa y tan interesante sobre este tema. Y bueno, abrimos las preguntas y respuestas. La ingeniera Lisbeth nos dice, buenas tardes. Además de los riesgos en costo y cronograma, ¿qué otro tipo de riesgos se consideran en la administración de proyectos? ¿Un director de proyectos considera los riesgos ambientales que el proyecto mismo causa al ambiente o únicamente los riesgos que impactan los objetivos del proyecto? Si están definidos los objetivos del proyecto claramente, y hay ciertos elementos que no los impactan, pues no son riesgos para ese proyecto, y no son relevantes. Muchas gracias. Bueno, hay muchas felicitaciones por su ponencia. Y el ingeniero Iván Ibarra nos pregunta, se habla del manejo de los riesgos en la planeación del proyecto, pero ¿qué sucede cuando durante el proyecto esos riesgos son sobrepasados por dicha evaluación? ¿Cómo o contra qué puedo determinar que mi evaluación estuvo dentro de los parámetros o que de plano estuvo muy por debajo del estándar? Eso sucede de manera continua en todo proyecto. Siempre algunos riesgos se materializan y se convierten en problemas y se tienen que gestionar como un problema, ¿no? Y eso sucede porque pues no se identificaron adecuadamente los riesgos, ¿sí? O los planes de mitigación o las acciones no fueron apropiadas o no se implementaron apropiadamente. Pero sí sucede. Entonces, como lo comentamos, este es un proceso que es continuo, que es dinámico. Entonces, es importantísimo los proyectos en la fase de planeación. Muchos son proyectos que le llamamos de tipo estándar, o sea, son proyectos típicos para el proyecto que vamos a arrancar. Pero conforme se va dando la marcha del proyecto, empiezan a aparecer causas o eventos que se dan que generan riesgos nuevos o que riesgos que habíamos pensado que pudieran darse de manera teórica primero, sí se dan. Pero es un proceso continuo, ¿no? O sea, podemos en la parte de planeación tener riesgos que son todavía riesgos estándares, porque todavía no se han dado ciertas condiciones
que se van a ir presentando conforme se va dando el proyecto, ¿no? Entonces, eso es de manera continua, ¿no? Entonces, hay que estarnos ajustando. Por eso, los riesgos no es un tema de la planeación nada más, los riesgos es un tema del proyecto, incluido la operación y puesta en marcha, y toda la vida del proyecto. Muchas gracias, ingeniero. También el ingeniero Jaime Villalón nos menciona, dice, en esto del alto riesgo, el Black Swan, que se viene, el cambio climático, cambios de temperatura, incendios, etcétera, un proyecto en estas condiciones pareciera que todo estará en crisis. ¿Qué se podría pensar para cubrirse de el proyecto? Bueno, por definición, un Black Swan, pues no se gestiona, ¿no? Porque la probabilidad es muy baja, muchas veces es desconocido el riesgo, ¿sí? O sea, tan baja que es desconocido. Digo, el caso que estamos viviendo ahora, ¿no? Apenas hace, que 2 años, pues era impensable que pudiera materializarse, que pudiera materializarse ese riesgo, ¿no? Y las implicaciones han sido devastadoras, ¿no? ¿Sí? Y es un ejemplo de un cisne negro, ¿no? De un Black Swan. Entonces, es muy difícil, por eso la teoría nos dice que pues, no hay manera de gestionar eso, ¿no? Es muy difícil predecirlo y costosísimo, ¿no? ¿Por qué es tan baja la probabilidad? Que las acciones de mitigación son muy costosas, que si no se dan tiene un impacto tremendo, ¿no? Claro. Muchas gracias. El ingeniero Ricardo Hernández nos pregunta, ¿cuál es la forma usual de incluir las reservas de contingencias? Mira, no, normalmente la reserva de contingencia normalmente es la del presupuesto. También hay reservas de contingencias para el cronograma, para el programa. Eh, eh, una manera así sencilla es, un presupuesto pues básicamente está compuesto de una serie de elementos que tiene una cantidad y cada cantidad tiene un costo y la multiplicación de los dos nos da el precio de ese componente de presupuesto. Entonces lo que se hace es, con base en la experiencia, con expertos, etcétera, se le aplican funciones de probabilidad tanto a las variaciones de las cantidades, ¿sí? Imagínense una carretera y decir, oye, los volúmenes de excavación, pues ahí hay unas variaciones, es muy difícil decir la excavación va a ser tantos metros cúbicos, hay unas variaciones, y en los costos también pudiera haber unas variaciones. Hay softwares que aplicas esas funciones de probabilidad de muchos tipos, que la experiencia te va a decir cuáles aplicar, y te genera un presupuesto eh, afectado por incertidumbre, por estas variaciones, que la diferencia entre la cantidad que te genera ese ejercicio o esa técnica con el presupuesto que tú cuantificas de manera estática, esa diferencia es las reservas, ¿sí? Pero con el paso del tiempo en el proyecto, si va habiendo materialización o empieza a haber nuevos riesgos, que lo que hacen es cambiar los montos del presupuesto, estas reservas se van actualizando, ya sea que se mejoren, que se hagan más pequeñas o que se hagan más grandes. Pero ese es un proceso que es dinámico también, ¿no? Entonces, uno de los resultados de las utilidades básicas de una gestión de riesgos es la estimación adecuada de las reservas contingentes, tanto de dinero, del presupuesto, como del cronograma. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta bastante recurrente. Nos preguntan si existen metodologías para el análisis de riesgos y cuál es la más práctica para la reducción de ellos. Mira, pues yo les recomendaría el Project Management Institute tiene pues desarrollado eso mucho, tiene perfectamente desarrollado
como parte de toda la gestión de proyectos, la parte de riesgo, ¿no? ¿Sí? Hay mucha literatura sobre eso. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene cursos muy, muy buenos de todo nivel. O sea, que te platican o te presentan de manera muy detallada toda la parte de la gestión de riesgo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aquí aprovecho, como soy también parte del Comité Técnico de Gestión de Proyectos, pues los profesionales de la gestión de proyectos manejan eso muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Y yo creo que ya nada más para terminar y sería otra pregunta. ¿Los riesgos están basados en estimaciones matemáticas de una base de datos compartida o en base a la experiencia empírica de la gerencia gestor de riesgos? Nos pregunta Rogelio Castro. Pues mira, Rogelio, usualmente es más la experiencia empírica, porque imagínate un aeropuerto en México, pues no se hacen muchos aeropuertos, ¿sí? Entonces se tiene poca datos duros de este tipo de estructuras. Entonces lo que se hace con los expertos en cada campo, el especialista en las pistas o en pavimentos, etcétera, aportan esa experiencia, ¿no? Entonces se usa mucho la experiencia empírica para eso, de los expertos. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto terminaríamos las preguntas y respuestas, dado que el tiempo nos apremia, ¿no? Sin embargo, bueno, se quedaron algunas sin responder. Creo que el tema da para bastante tiempo. Sin embargo, bueno, ya se nos acabó. Eh, también, ya para terminar, cedo la palabra al coordinador del Comité de Ciencia de Proyectos, el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba. Muchas gracias, ingeniero Lourdes Ortega. Sergio, es un gusto escucharte como siempre. Y aquí yo, igual que lo dije al principio, ahora sí que nos ampliaste la duda. Y qué bueno, porque esa es la idea, sembrar la inquietud. Y que vean ustedes que el sistema para poder detectar, determinar, mitigar, resolver los riesgos, dependiendo, inclusive por ahí hubo alguna pregunta si la obra es grande o es pequeña. Esto es un análisis que siempre debe hacerse. Y sobre todo, la forma en que lo hace Sergio, pues lo hace parecer muy sencillo, pero qué bueno que le está despertando a ustedes la inquietud de que es muy importante, como dije al principio también, puede ser que después de un análisis de riesgos, ¿qué creen? El proyecto no siguió. ¿Por qué? Pues porque no era factible. Y no es para cuando estamos ya, espérame tantito, que nos damos cuenta pues que nos faltó el impacto ambiental, que las condiciones del terreno, que etcétera. Cosas que estamos cansados de escuchar y que es una tristeza. Entonces, realmente te felicitamos, Sergio, te agradecemos tu apoyo como siempre. Y bueno, pues la firma de FOA Consultores es realmente muy reconocida dentro del ámbito de la consultoría. Muchas gracias, ingeniero Lourdes Ortega. No, Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Agradecemos mucho la presencia del ingeniero Sergio del Río y del ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba, así como de todos los participantes que se conectaron el día de hoy con nosotros. Les pedimos que estén atentos a las redes sociales del Colegio de Ingenieros para conocer nuestras siguientes pláticas que tenemos programadas, así como los otros eventos de interés para nuestro gremio. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos para la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego.